Las vacas lecheras se acostumbran a las rutinas de ordeño. Diferentes estudios han revelado que las vacas lecheras se acostumbran a las actividades que realizan a diario y a sus ordeñadores. Cualquier cambio, por mínimo que sea, es capaz de alterar directamente la producción de leche. Cuando las vacas son colocadas en grupos, ellas reconocen a ese grupo como su familia y no se mezclan vacas con otros grupos, pues se caen mal y hasta pueden llegar a ocasionarse bullying entre ellas. Con el fin de evitar el estrés en las vacas lecheras, los trabajadores al momento del arreo para el ordeño o cambio de potreros deben a toda costa evitar golpearlas. Los golpes se pueden y deben sustituir por silbidos o gritos moderados, con el fin de guiarlas en el camino planificado. Una buena práctica es que la misma persona o máquina ordeñadora realice la actividad con la misma vaca, con el fin de evitar descensos en la producción lechera. Cuando un trabajador descanse, la actividad debe ser llevada por la misma persona que se sustituye. Cuando las vacas esperan turno para pasar al área de ordeño, una vez desocupado su lugar y ordeñador u ordeñadora, las vacas se colocarán en el lugar que corresponde. Si otro trabajador culminó la actividad del ordeño antes, la vaca es capaz de esperar hasta que sea su turno, con la persona que generalmente le ordeña. Por ejemplo, si la vaca llamada Camila está en la fila y la ordeña la señora Josefa, si ésta no se encuentra desocupada, la vaca se hace a un lado y deja pasar a la próxima vaca que la ordeña Rosita. Generalmente otra actividad que han adoptado las vacas lecheras es salir a la misma hora de ordeño, aunque la persona encargada del ordeño no salga por ellas. Por ejemplo, si se realiza el ordeño a las 4 de la tarde y no hay quien las guíe hacia la sala de ordeño, las vacas lo hacen por su propia cuenta. Generalmente las vacas lecheras que están en etapa de producción desarrollan hábitos de comportamientos relacionados con las rutinas que buscan el bienestar propio. Las vacas se acostumbran a horarios y procedimientos. Cuando se hace un cambio brusco en alguno de los dos, se puede alterar su homeostasis o equilibrio dinámico. Por tal motivo se aconseja que, sin importar el sistema productivo, las vacas cuenten con rutinas establecidas para que puedan anticipar el futuro inmediato. Está comprobado que con las rutinas las vacas lecheras no se asustan con eventos repentinos y al final se logra que no se estresen y por lo tanto aumenten la cantidad de leche que producen. Este comportamiento de los vacunos no ocurre solo en tareas como el ordeño, se observa también en prácticas como vacunación, ya que los vacunos son capaces de conservar en su memoria los eventos y recordarlos si se sienten cómodos. Las personas que trabajan directamente con los vacunos deben de presentar empatía por las vacas, que amen lo que hacen y dominen las tareas que deben llevar a cabo. Otro aspecto a resaltar es que las personas no deben presentarse estresados a realizar la tarea del ordeño, pues se transmite a las vacas. Podemos concluir que a medida que en los hatos ganaderos se cuente con estructuras definidas en los procesos y se cuente con personal capacitado y consciente que haga que el sistema de producción e interrelación con los vacunos sea excelente, con el fin de lograr mayores producciones de carne o de leche,